En la sombra de la noche luchamos sin piedad. Gritan las almas calladas buscando su verdad. Una patria dividida clama su libertad. Bajo el fuego y las balas renace la ciudad. Los sueños de soberanía flotan en el viento. Ecos de valentía gritan nuestro aliento. Sangre en las calles, la historia está en movimiento. En cada vida perdida un nuevo fundamento. Sombras de libertad, seguimos resistiendo. Aunque el dolor y la lucha nos van consumiendo. Mi Argentina herida, pero nunca vencida. En cada muerte nace una esperanza rendida. Otra vez con los nudos del pasado. Hoy tenemos un tema que realmente debe estudiarse y debe tenerse muy en cuenta cuando hablamos de los 70. Y es el rol del Estado y la represión. Ya que la represión no fue lo mismo, no siempre fue el enemigo el mismo o no siempre se conceptualizó de la misma forma. Y para eso tenemos a un especialista, nada menos que Ariel Eidelman. Hola Ariel. Hola Elías, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por participar con nosotros. Un gusto estar acá. Bueno, Ariel, vos que has estudiado tanto este tema a partir de la Revolución Argentina, marca un punto clave, tal como decía Javier Salcedo, que hablaba de la condición necesaria, pero en un contexto de Guerra Fría, ¿cómo actúa el Estado a partir de Onganía en su lucha contra este enemigo interno? Bien, bueno, me parece que hay que poner varios elementos en contexto para poder responder esa pregunta, en el sentido de que la represión estatal es una construcción que va sucediendo en el tiempo, que es muy profunda en la década anterior, del 55 al 66. En ese sentido, uno podría plantear que hay una incorporación, una apropiación, una adaptación de la doctrina de seguridad nacional. En esa primera década, antes del 66, uno puede notar eso de distintas maneras. Por ejemplo, revisando la revista del Ejército o el trabajo de Daniel Massey sobre eso, muestra muy bien que hay una incorporación de la doctrina de seguridad nacional. Lo que pasa en el 66 es que, entre otras cosas que suceden con el golpe de Estado, es que rápidamente se aprueba una ley de seguridad, una ley de defensa, que reemplaza la ley anterior. La ley que se aprueba es la 16970, la ley de seguridad nacional, y la anterior era una de la época del peronismo del año 48. Esta nueva ley coloca con toda claridad a la doctrina de seguridad nacional como eje de la mirada del Estado. Y eso implica de qué forma adapta o rearticula o utiliza los distintos aparatos represivos del Estado, que, insisto, vienen teniendo una intervención muy fuerte en toda la etapa anterior. Yo en mi tesis de doctorado también traté de ir un poco más atrás, rastreando un poco el origen, incluso antes del 55, ¿no?, de algunas instituciones en particular,
yo en mi tesis de doctorado quise abordar algunos aparatos represivos del Estado en esta etapa a partir del 66, ya había llegado a Onganía, ¿no? Pero muchos quería estudiar instituciones, el ejército, la Policía Federal, los ciertos servicios de inteligencia, el servicio de inteligencia del ejército, el servicio de inteligencia de la Policía Federal, el servicio de inteligencia que dependía de la presidencia, la CIDE, que claramente yo tenía que reconstruir su origen en una etapa anterior, no nacían ni en el 66, ni en el 55, ni en el 45. Algunos empiezan, la Policía Federal en el 44-45. Pero digamos, yo tenía que reconstruir un poco ese elemento. Yo creo que hay una clave que tiene que ver con esta nueva ley de seguridad, crea un Consejo Nacional de Seguridad, reordena un poco estas estructuras, estos aparatos, bueno, para impulsar una lucha contra un enemigo que está un poco en redefinición. La palabra subversión aparece en el discurso del Estado, en la legislación, en esta etapa, 66. Bueno, antes también, en el 58, la ley de la Policía Federal Argentina dice que la misión del servicio de inteligencia de la policía es ocuparse de la subversión. Entonces, si bien vamos a tener en los años 70 una intensificación del uso de ese concepto y después podemos tratar de pensar qué significa en los años 70 subversión con respecto al pasado, bueno, en el discurso estatal vinculado a la estructura de los aparatos represivos, a los servicios de inteligencia, a estas instituciones tan específicas, tan particulares, tan especializadas, bueno, el concepto de subversión está presente con anterioridad, ¿no? Y después, junto con este CONACE y esta reorganización en función de la doctrina de seguridad nacional, ahí sucede algo que tal vez empieza en la década anterior, pero claramente se refuerza acá, que es un proceso que implica una militarización del Estado, de las estructuras del Estado en general, una tendencia a la militarización, en la medida que los militares controlan, dirigen, dominan, imponen un poco su lógica burocrática de funcionamiento, su forma de ser, sobre el conjunto de la estructura del Estado. También, como la doctrina de seguridad nacional confunde defensa exterior con seguridad nacional, con seguridad interna, se desvanecen un poco los límites de lo que es. Tradicionalmente la policía se ocupa de la seguridad interior. Y tradicionalmente, en la vieja ley de defensa del 48, ¿no? Y tradicionalmente las Fuerzas Armadas, el Ejército, tienen sus hipótesis de conflicto sobre el exterior. Ahora, con la doctrina de seguridad nacional y un enemigo interno, eso se transforma totalmente, se desdibuja. Las policías son militarizadas y uno podría decir que las Fuerzas Armadas, el Ejército, policializan un poco su rol. Porque si de pasar a controlar la frontera y de tener una hipótesis de conflicto, de guerra con Chile y Brasil, ponele, y decir, bueno, si yo tengo una guerra con Chile, ¿dónde pongo los recursos? Si yo tengo una guerra con Brasil, ¿dónde coloco los tanques? Pasamos a perseguir un enemigo interno que está escondido en la población. Eso, bueno, esa confusión es un elemento central de la doctrina de seguridad nacional, consagrado en esta nueva ley de defensa, ¿no? Que también una tarea muy importante de los historiadores siempre es calibrar, medir, ponderar rupturas y continuidades, ¿no? Y no es la única tarea que tenemos, pero es una importante valorar rupturas y continuidades y problematizarlas, comprenderlas, discutirlas. Esta ley de defensa del 66, que adopta oficialmente, digamos así, la doctrina de seguridad nacional para el Estado argentino, para toda la estructura represiva del Estado argentino, es una ley que va a regir hasta el año 1988. Es decir, que va a atravesar gobiernos y regímenes políticos muy, muy, muy diferentes. Nadie puede decir que el gobierno del peronismo de los 70 es lo mismo que Onganía, que es lo mismo que Videla. Son cosas distintas. Bueno, hay elementos de continuidad en cómo está estructurada la represión del Estado argentino. Esos son algunos elementos que alguna vez en la temporada anterior contaba Marina Franco, ¿sí? Esos vasos comunicantes que ella siempre menciona.
Sí, sí, bueno, con Marina yo creo que compartimos una mirada sobre una cantidad de cuestiones. eh, Tenemos un interés importante los dos por la cuestión de la represión estatal, etcétera. Me parece que tiene un trabajo muy importante, muy valioso. eh, y bueno, está esta situación es importante el tema de rupturas y continuidades. Tiene que ver también con problematizar cómo se entendía, por ahí no es hoy dominante esta mirada, pero cuando yo escribí mi tesis doctoral en el 2010 y en los 80, en los 90, cierta idea de que había una excepción en la última dictadura, que la violencia y la represión de la última dictadura militar tenía un carácter medio excepcional. No tenían que ver con la historia argentina, no tenían que ver con lo que había pasado antes, no tenía que ver con lo anterior. Era algo, un rayo en un cielo sereno. Una mirada, por ahí no era una teoría o una perspectiva historiográfica, sino cierta mirada que había en la sociedad, y yo creo que también en los historiadores, en distintas sociales, y pensar las continuidades también permite comprender mejor la última dictadura militar. Mi interés por estudiar la época de Onganía tenía que ver también con pensar elementos que ayudara a comprender lo que pasaba en 1976. Sí, el terrorismo de Estado, este tipo de violencia tan fuerte, tan marcada, que claramente tiene elementos que son originales, que claramente está pasando algo nuevo. Nadie podría decir que lo que sucede en 1975, 76, 77, a nivel represión, a nivel las características de la represión, la dimensión, la de la represión, el tema de establecer un método basado en el secuestro, la desaparición, cientos de centros clandestinos de detención. Bueno, eso es todo nuevo en un sentido. Ahora, ¿qué cosas del pasado ayudaban a entender esto que estaba pasando en este momento? Entonces, están los elementos de continuidad por un lado, ¿no? Yo creo que esa mirada que era tan excepcionalista respecto de la última dictadura y su fase represiva, yo creo que está bastante discutida en los últimos años y que en general entre los historiadores hay bastante consenso sobre la importancia de reconocer eh, continuidades, elementos antecedentes, bueno, inclusive en la inmediatez del último golpe de Estado, está claro que hay elementos ahí en el 74, 75, que muchas personas dicen que el terrorismo de Estado empieza antes del 24 de marzo de 1976, por lo que pasa en Tucumán, por lo que pasa en Villa Constitución, por lo que pasa en Córdoba, etcétera, etcétera. Hay lugares del país donde realmente, no quiero ser brutal, pero digamos, el 24 de marzo de 1976 no pasó nada, porque en esos lugares ya había habido secuestros, desapariciones, ya había habido intervenciones federales, ya había habido terrorismo de Estado por parte de grupos parapoliciales y o grupos militares. Entonces, bueno, me parece que un poco coincidimos con Marina en la necesidad de pensar estos elementos que están un poco antes, aunque ella está hoy creo que mirando más hacia los años 80 en su producción más reciente, ¿no? De esto que vos comentaste del gobierno de Onganía, ¿cómo se van dando los hechos, digamos, la actuación de estas instituciones, de esta comisión y de esta ley, la aplicación de la ley, digamos? Bien, bien. Entonces, el desarrollo de estos aparatos, cómo intervienen, para qué se usan, qué tipo de intervención tienen, no se pueden pensar por fuera de un contexto que es el de el conflicto social, la lucha política, las huelgas de los trabajadores. Es en ese contexto, de hecho, el CONACE debuta para reprimir el plan de lucha de la CGT de principios del 67. Es decir, todos estos aparatos, todas estas intervenciones no existen por fuera de la lucha de clases, para decirlo así. En ese sentido, yo creo que hay un parteaguas que es el Cordobazo, el 69, es decir, hay una primera etapa de esta ley de reprimir huelgas, pero después de ese plan de lucha del principio del 67, hubo como un aplastamiento de las luchas, las huelgas, durante una etapa.
La CGT no hizo otro paro más, quedó como muy golpeada después de ese momento. Eh, pero sí hubo una tendencia muy fuerte a aprobar legislación de tipo represiva que se complementaba con la ley de seguridad. Muchas leyes, imposible nombrarlas ahora, son 10, 20 leyes que uno tiene que explicar para qué son. Te puedo mencionar 2 o 3 que son importantes. Por ejemplo, la 17401 de persecución del comunismo, que es una ley que se usa para perseguir a cualquier cosa que sea de izquierda. Es decir, el nombre dice comunismo, pero su aplicación está claro que está apuntando a la guerrilla, a la izquierda revolucionaria, al PC también, digamos, todo lo que huela medio a rojo. Después, la ley que crea, es muy importante, la ley que crea, y algunas leyes más. Te iba a mencionar la del camarón, pero está después del 69. Eh, Hay una aprobación de legislación, a eso me parece importante pensar en que hay una legalidad de carácter autoritario que se construye, eh, y muchas de estas leyes, por ejemplo, en el traspaso al gobierno de Cámpora, mucha de esta legislación va a ser anulada, ¿no? La ley de seguridad la principal no, pero muchas de estas leyes, la ley que crea el camarón y otras leyes, esta ley que yo te mencioné de persecución del comunismo, otra ley que es la 19041 que persigue el terrorismo y la subversión, de nuevo la palabra subversión en un uso directo por parte del Estado en esta etapa tan temprana. Bueno, a partir del 69 tenemos el Cordobazo, un cambio en la situación política, y después la aparición de la guerrilla. En 1970 debuta el ERP, surge Montoneros, y claramente se coloca ahí uno de los objetivos de la represión estatal, ¿no? Eh, con esta nueva etapa política abierta a partir del Cordobazo y la aparición de la guerrilla y podríamos decir más en general, un ascenso de la izquierda, ¿no? Hay una aparición de la guerrilla, es claro que surgen grupos que van a tener simpatía, adhesión, en su momento mucha militancia, etcétera, etcétera, pero es parte de un fenómeno más amplio que tiene que ver con un crecimiento de las fuerzas de izquierda en general. Algunas apoyan la lucha armada, otras no, pero digamos el contexto es, de una radicalización política en general de la sociedad. Es decir, es mucho lo que abre el Cordobazo. Ahora, una vez que entra en crisis el proyecto de Onganía y que los militares empiezan a preocuparse más que por qué proyecto político tienen, por cómo salir del poder sin quedar tan golpeados, la etapa de Lanusse, la etapa del GAN, que podríamos denominar de apertura porque se va hacia elecciones, ¿no? No es una etapa en la que disminuye la represión, todo lo contrario. Una etapa fuertemente represiva con muchos detenidos, presos políticos, presos estudiantiles, presos sindicales, entre 1000, 2000, había presos políticos en 1972, presos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, y la creación del Camarón, ¿no? Esta Cámara Federal en lo Penal, que es yo te hablaba al principio de ir a pensar el origen de instituciones que venían de muy atrás. Bueno, acá tenemos un aparato represivo del Estado específico creado en esta etapa. Y es muy interesante por lo original, digamos, uno podría pensar que es una cámara del Poder Judicial y que no hay nada raro ahí. Pero si uno tiene una mirada más profunda y más crítica, puede pensar que ahí hay una originalidad de un tipo de aparato represivo que tiene características originales en distintos sentidos. Es la herramienta que el gobierno militar tiene o que busca que aplique toda esta legislación represiva que se ha aprobado en estos años anteriores. La herramienta de aplicación es esta Cámara Federal que funciona en una etapa en que no era común, bajo el régimen de juicio oral y instancia única, digamos, con una forma de proceder acelerada para la época, y que, tienen miles de detenidos, procesados, y persigue a los grupos guerrilleros, pero también a militantes sindicales, militantes de izquierda, estudiantes. Hay causas, es bastante, es decir, persigue a la guerrilla,
persigue a la subversión, si queremos poner el término así, pero está claro que su objeto de represión es bastante más amplio, ¿sí? Hay causas contra guerrilleros, pero hay causas contra militantes comunistas que repartieron un volante, estudiantes que hicieron una protesta, digamos, etcétera. Y después, una cosa muy importante de la segunda etapa post-69, me parece a mí, que tiene que ver con las características de la represión en la etapa, es, un proceso de selectivo de desapariciones. En el año 70, 71, 72, hay personas que desaparecen, militantes políticos, militantes de la guerrilla, algunos abogados defensores de presos políticos, hay uno o dos que tienen que ver con ese perfil, eh, que, que parecen que mostrar que el Estado o los aparatos represivos, los servicios de inteligencia, la policía, el ejército, están ensayando algunas formas nuevas de acción, con un carácter medio más molecular, son alrededor de 12 personas las que desaparecieron en esa etapa, pero mi impresión es que en general no es un secuestro para desaparecer, sino que en general son personas que algunas de ellas mueren en una mesa de tortura y la desaparición lo que hace es esconder con el cuerpo el delito, digamos así, pero no es que una persona que cuando la secuestraron ya pensaban que le iban a hacer desaparecer. Eh, no, y que estas desapariciones se enmarcan en un contexto en que muchas personas son detenidas y el Estado no reconoce que las tiene detenidas. Es decir, no 12, sino cientos, miles, cientos, ponele, decenas, cientos de personas que son detenidas y cuando la familia va a preguntar o que de una habeas corpus o va a averiguar, hay un exceso de tiempo en el Estado en responder que la tiene. Si la policía para reconocer que tiene una persona tarda 24 horas, 48 horas, 72 horas, se toma su tiempo, ¿entendés? No se apura a reconocer la detención. Entonces, hay un espacio de ambigüedad muy grande entre personas que están detenidas y que están detenidas legalmente, pero eso no es reconocido, y personas que están desaparecidas. Y si bien el número final de desaparecidos es pequeño, está en un contexto de que en muchos momentos hay personas que nadie sabe dónde están y que el Estado tiene cierta política sistemática para esconder, retrasar, no reconocer que tiene a la persona detenida, etcétera, etcétera. Ya sea con una persona que es detenida eh, eh, pegando una ficha en la calle, como con un guerrillero que detienen, ¿sí? Eh, y, pero a la luz de cómo se aplicó el terrorismo de Estado en los años siguientes y lo que pasó en la última dictadura militar, uno no puede dejar de pensar que ahí hay un antecedente de que se estaban probando ciertos mecanismos, ciertas formas de actuar, etcétera. En particular, desde el surgimiento de la guerrilla, en el año 70, con las acciones de FARC, FAP, Montoneros, ERP, había un debate en el seno del gobierno, en el seno del Estado, en las Fuerzas Armadas, sobre cómo había que enfrentar ese fenómeno. Si había que enfrentarlo legalmente o no, o más o menos. Y había ejemplos muy cercanos. Por ejemplo, en Brasil había un escuadrón de la muerte. Entonces un debate era si había que hacer como en Brasil. Y yo creo que hay una discusión y yo creo que en la praxis, en las acciones, también podemos ver un poco en estas desapariciones y en otras acciones que se está hay un nivel de debate que tiene que ver con opiniones, ideas y que se expresa en lo que está sucediendo con las formas represivas del Estado. De todo esto que vos me decís, me quedan dos cosas por ahí. Uno de esos 12 desaparecidos, me acuerdo que alguna vez lo tuve que estudiar porque mi tesis trunca era sobre el Esmata Klosterman. Y uno de ellos es Kachowski, que era trabajador de la Peugeot, que es desaparecido. O sea, lo desaparecido creo que después lo encuentran a los 3, 4 días, que lo habían torturado y todo.
Eh, por un lado. Y por otro, me surge una pregunta con la Cámara Federal Penal, porque viste que han salido en los últimos tiempos mucha gente en la televisión hablando de la Cámara, gente que no es precisamente del ámbito nacional y popular. ¿Qué tan efectiva fue esa Cámara Federal Penal? Efectiva en el sentido de eh, si aplicaba la ley específicamente como la tenía que aplicar o todo se torcía hacia... Bueno, hay varios aspectos a tener en cuenta. Em, la cámara es creada por es una cámara que se crea formalmente, está en la estructura del Poder Judicial, ¿sí? Se la crea con un decreto que establece 3 salas, pero los abogados defensores de los presos, desde la primera causa hasta la última, plantearon que esa cámara tenía un carácter inconstitucional, por una cantidad de argumentos. Y algunos de esos argumentos, no, hoy justo lo veía, pero cuando se anula la Cámara en el 73, se cierra la Cámara por decisión de el Congreso Nacional, pero los camaristas querían seguir participando del Poder Judicial. Y hay una resolución de la Corte Suprema, no sé, será mayo, junio, julio, no sé, no mucho más allá del 73, que plantea digamos, que era una estructura forzada e ilegal en un sentido. Digamos, después, dicho esto, bajo las investigaciones de la Cámara se aplicaron torturas a detenidos. ¿Eso es legal o es ilegal? Ninguna ley ampara eso, ni hoy ni en esa época, quiero decir. Ninguna ley habilitaba torturas a detenidos. Bueno, los jueces tomaban declaraciones en los mismos lugares donde había habido torturas de detenidos. Muchas veces no querían tomarle las denuncias de torturas a los detenidos. Muchas veces amenazaban con que les iban a aplicar la pena de muerte si no confesaban. Esa era la forma de actuar. Después, tenía un gran poder, encausó a mucha gente, y con el tema de los argumentos, es decir, en algún sentido es un aparato de carácter inconstitucional, con una legalidad bastante floja, y que por algo la sociedad del 73 un poco lo valoró de esa forma. Dicho esto, hay un viejo argumento, que plantea que la disolución de la Cámara en el 73 lleva a la guerra sucia y lleva a la represión ilegal. Y que disolviendo la Cámara se perdió la gran oportunidad por culpa del peronismo-camporismo, se perdió la gran oportunidad de juzgar a la guerrilla con la ley. Ese argumento es falso, es una mezcla de cosas que no son ciertas. La Cámara tenía muchos aspectos muy discutibles, fue planteado permanentemente por los abogados, por un montón de constitucionalistas. Bueno, los progresistas que había en la época planteaban muchos aspectos de la inconstitucionalidad, legalidad de la Cámara. Yo te hablé de su forma de funcionar. Así que me parece que este argumento, esto te iba a decir, es un viejo argumento de la época de la dictadura, que está en el libro de el Tata Joffre sobre la Cámara. Él lo recupera y lo reflota, lo pone en las primeras páginas, la idea de que la Cámara era la ley. La Cámara era bastante discutible si era cómo aplicaba la ley, digamos. El derecho burgués no lo aplicaba a rajatabla, y la Cámara se crea, uno de los elementos por los cuales se crea la Cámara es que había jueces que, a pesar de estar muy en contra de la guerrilla y no simpatizar con la guerrilla, bueno, no estaban a favor de hacer apremios ilegales o no le daban las garantías a los detenidos de justo proceso y por lo cual no apuraban las causas, y el gobierno lo que quería era tener condenados y apurar la cosa. Entonces, no me parece que sea muy sólido la idea de que el fin de la Cámara le abrió la puerta. Aparte que la Cámara, como dijimos recién, la actividad de la Cámara convive con una etapa en que estructuras del Estado, que yo diría que son la inteligencia de la Policía Federal, la inteligencia del Ejército, la CIDE, están participando activamente en secuestros, desapariciones, torturas, digamos. ¿De qué legalidad estamos hablando? Hay leyes
yo creo que hay cierta legalidad. Ahora, es una etapa en que no se aplica la Constitución. Es decir, el régimen, las garantías constitucionales no están. Ahora, sacado eso, que no es menor, ¿qué tipo de legalidad hay? ¿Qué características tiene? ¿Cómo se aplica? Aparte, la última dictadura militar, lo mismo que decía yo recién, si bien no regía la Constitución Nacional, bueno, se aplicaban leyes, normas, muchas que tenían que ver con la etapa anterior. Es decir, no hay que imaginarse a la dictadura como el reino de la no ley, porque no es así. Hay leyes, hay normas, hay reglamentos. Y decime, a partir del GAN, del Gran Acuerdo Nacional, ¿cuál es si hay algún cambio en la represión, si baja la represión, si se mantiene, si Yo aumenta? diría que se pronuncia, se crea la Cámara, están las desapariciones, está Trelew. No hay nada que muestre un descenso de la represión. Y estamos hablando de casos excepcionales, ¿no? Aparte de estos 3 cosas que yo menciono, hay detenciones todo el tiempo, legales, digamos. Saquemos las desapariciones. Hay detenciones, encausados, perseguidos, sindicales, estudiantiles, políticos, gremiales. Yo diría que es una etapa, el GAN y la apertura convive con una represión muy fuerte, que en parte tiene que ver con la actividad de la guerrilla, que es muy fuerte en esos años, pero no solo. Y llega Cámpora. Llega Cámpora, pasan varias cosas, nos podemos preguntar, está claro que hay un cambio de régimen político, ¿no? Se termina el gobierno militar, hay elecciones, se vuelve un régimen republicano, hay cambios. Ahora, hay 2 acontecimientos muy importantes. Uno es la ley que se vota en el Congreso y que elimina la gran mayoría de la legislación represiva aprobada en los años anteriores, sin eliminar la ley de defensa, que es la más importante, ¿no? Sin eliminar la ley de defensa del 66, se elimina mucho de la legislación represiva, se elimina esta Cámara Federal, que a ojos por unanimidad se votó esa ley, es decir, a ojos de todos los bloques del Congreso en 1973, tenía un carácter bastante discutible. Y está el tema de la liberación de los presos políticos, que es muy importante, marca un quiebre muy importante. El año 71, 72 son años en que cada vez hay más presos. El tema de los presos políticos se coloca en la agenda, es muy importante, se cuela en la agenda electoral, ¿no? Se reclama a los candidatos a Cámpora que se comprometa, que se defina, si va a liberar a los presos, que lo anticipe, que lo diga, ¿no? Hay una presión ahí de los sectores de izquierda del peronismo para que esto esté claro y que se resuelva lo antes posible. De todas maneras, cuando el gobierno firmó el decreto que libera a los presos, la mayoría de los presos ya estaban en la calle y habían sido liberados la noche anterior por la movilización popular, ¿no? Ahora, hay más cambios. Un cambio muy importante es que estamos en una etapa democrática, pero que va a vivir muy rápidamente, ¿no? Un proceso muy marcado y muy acelerado de corrimiento hacia la derecha, que comienza muy rápidamente con el golpe contra Cámpora, con Ezeiza y las señales que se dan ahí, el discurso que da Perón al día siguiente de Ezeiza, etcétera, etcétera. Bueno, después el gobierno intermedio, ahí se me fue el nombre de que está después de Camplastiri. El gobierno intermedio de Nastiri, después el gobierno de Perón. Bueno, es un gobierno, y finalmente Isabel se va pronunciando un giro muy marcado hacia la derecha, y esto, bueno, tiene que ver por un lado, afecta a lo que es el debate intraperonismo, ¿no? Las disputas políticas al interior del peronismo, y después afecta mucho a cómo define sus enemigos y cómo define su intervención los aparatos represivos, y algo que existió en la etapa anterior. En la etapa anterior me parece importante destacarlo porque no es que nunca pasó. Entre el 70 y 71 surgieron grupos parapoliciales, paraestatales, que con amenazas, hacían amenazas o ponían algunas bombas
o en general más que nada amenazas, algunas cosas más. Pero bueno, un elemento muy importante fines del 73, no sé, si vos querés decir que debutó en Ezeiza sin firmar la AAA, está a mediados de año, si no, en el atentado que se autoadjudica a Hipólito y Solari Yrigoyen a fines del 73 en noviembre, ¿no? Bueno, esta AAA y otros grupos que existieron para policiales, para estatales en el país, bueno, cumplieron un rol muy, muy importante en estos años. Yo creo que es un rasgo bastante significativo y, bueno, es bastante sabido, ¿no? Un grupo que guarda sus armas en un edificio que está en Plaza de Mayo, que guarda sus autos operativos, su arsenal lo tiene ahí, sus autos operativos están ahí, eh, se nutre de distintos componentes, ¿no? Hay grupos que vienen del nacionalismo de derecha, o del peronismo de derecha, o de grupos sindicales de la derecha peronista, eh, y una parte de una estructura estatal, ¿no? El Ministerio de Bienestar Social, pero después hay un componente fundamental que es un rol bastante central, que yo creo que tiene la Policía Federal Argentina dentro de la AAA. Es un componente importante, eh, tal vez al principio la AAA empieza a actuar y a matar gente, bueno, por lo menos a actuar con Perón vivo, pero cuando Perón muere en la etapa de Isabel va a incrementar mucho su actividad, va a llegar a tener 1.500, 200 muertes, realmente es un número importante. Eh, bueno, y con una intervención de este tipo, bastante marcada, que no se puede hacer, matar a una persona, bueno, por ahí vos te escondés atrás de un árbol y la matás. Ahora vos vas a matar 2.000 personas, eso sin una cobertura de la Policía Federal no se puede hacer. Entonces empieza el tema de las zonas liberadas. La participación de la policía es muy importante porque garantiza que los grupos operativos no choquen con la policía, con el ejército, con otras fuerzas de seguridad, en la medida en que están actuando de una forma que escapa a cualquier legalidad. En la época hay leyes. Ahora, la AAA está por fuera de cualquier ley. Y dentro de la AAA está la Policía Federal Argentina. ¿Cómo se resuelve eso de lo legal, lo ilegal? Eh, eh, Creo que es un componente bastante importante de la etapa. Y que la AAA, si bien se percibe, cuando se presenta en sociedad, tiene un órgano que es una revista que está bastante vinculada con la AAA, no es un órgano oficial, pero realmente está muy cerca, muy vinculado. Hay una voz de la AAA en esa revista, el caudillo de la tercera posición. Eh, bueno, si bien se presentan como actuando en la interna del peronismo, ¿no? Como que su enemigo principal es el peronismo revolucionario, montoneros, etcétera, etcétera. Bueno, está claro que asesinan militantes de izquierda que no son peronistas. Cuando asaltan un local del PST, secuestran 5, 8 militantes y los fusilan. Los que hacen eso, ¿se confundieron, creyeron que eran peronistas? No, saben que no son peronistas. Saben que no son peronistas. Entonces, detrás de este discurso de la interna del peronismo, y que no es que sea falso que Montoneros era enemigo de la AAA, digo que no están solo interviniendo sobre Montoneros, no están solo actuando sobre el peronismo revolucionario. Sí, fue tremendo porque fueron tan crueles o incluso hasta más crueles en muchos casos las muertes de la AAA que las muertes de la propia dictadura. Bueno, ahí, en términos generales, la AAA era espectacularista. Es decir, dejaba sus cadáveres expuestos. Entonces, mientras la dictadura, en algún sentido, buscó esconder, buscó clandestinizar, negó su accionar. Y la dictadura militar 76-77 está llevando adelante una enorme actividad represiva que niega. Enorme por sus características, por sus dimensiones, pero no la está asumiendo. En cambio, la AAA está buscando, desparrama cadáveres por todos lados, cuelga cadáveres en los bosques de Ezeiza,
o deja autos con 4 o 6 personas acribilladas. Busca un poco eso que uno podría decir si no es... seguramente busca atemorizar, seguramente busca aterrorizar, pero también hay que ver si no busca un acostumbramiento a esos niveles de violencia, etc. Y porque vos hablás de la AAA, pero después de la AAA y López Rega, es como que la represión ahí empieza a apoyarse ya nuevamente en el ejército. Así es, está claro que antes del 75, antes del golpe, con los decretos del 75, el que involucra a Fuerzas Armadas en la lucha antisubversiva y el que marca la intervención en Tucumán, bueno, el peso de esta actividad está claro que se está volviendo a volcar o volviendo a colocar a las Fuerzas Armadas en lugar central. Es unos debates de la época, hay que reprimir con la policía, hay que reprimir con el ejército. Bueno, en el 75 esto está marcado. En segundo lugar, hay muchas provincias que han sido intervenidas, que tenían gobiernos peronistas de izquierda, interventores peronistas de derecha, que le abren la puerta a estos grupos parapoliciales o a la intervención paramilitar en Córdoba. Realmente para el 75 incluso están funcionando centros clandestinos de detención en Tucumán en forma bastante sistemática. En Villa Constitución se opera con las formas que va a tener la dictadura, digamos. Entonces ahí, bueno, es muy importante ver eso. Por otro lado, es indiscutible que el gobierno de Isabel Perón tiene un origen democrático, constitucional, fue votada, la elección fue libre, no hubo fraude, ella estaba en la boleta, está todo bien. Ahora, uno puede problematizar si en el 75 en la Argentina se vive en una democracia. Es decir, hay estado de sitio. Los partidos de izquierda están ilegalizados. La prensa crítica está ilegalizada. El derecho de protesta está discutido por la ley de seguridad del 74, que más o menos dice que cualquier huelga es ilegal. Están funcionando grupos paraestatales. Hay desapariciones. Bueno, no sé, en la lista de cómo sería una sociedad democrática no se parece mucho. El origen es democrático. Ahora, en el 75, en Argentina hay democracia. A mí me parece que diría que no, o diría que muy poca. Hablamos del 74, del 75. Con el golpe del 76, ¿qué es lo que cambia en esta represión? Más allá de lo que ya sabemos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que cambia en sí? Bien. Yo creo que cambia bueno, tal vez lo que cambia es esta distribución territorial medio feudal que hacen las tres fuerzas, medio de las responsabilidades tripartitas. Eso cambia, que se empieza a generalizar en todo el país lo que ha pasado en Tucumán, es decir, una metodología que es secuestro, desaparición, asesinato y uso de espacios clandestinos en forma masiva. El Nunca Más habla de 500 centros clandestinos de detención. Hoy se considera que son cerca de 800 espacios. Es decir, que realmente es un número muy grande de lugares que alojaron detenidos desaparecidos. Con muchas diferencias, ¿no? Hay lugares que tuvieron desaparecidos del 76 al 83, lugares que alojaron miles de personas, y hubo lugares que funcionaron una semana y alojaron 10 personas. Por ejemplo, una semana después del golpe. Por ejemplo, el Zárate. 10 días. Un centro argentino duró 10 días, no, estoy exagerando. Ponele 1 o 2 meses después del golpe de Estado. Bueno, son dinámicas muy diferentes a la de la ESMA, por ejemplo. Ahora, me parece también que lo que se generaliza es la dominación a través del terror. Es decir, mi sensación, digamos, es obvio, nada es obvio. La dictadura tiene apoyos. Hay sectores de la sociedad, sectores corporativos, sectores de los partidos políticos que apoyan a la dictadura militar. Yo no digo que no tiene apoyos. Ahora, no veo mucho que la estrategia de la dictadura sea construir un consenso. No quiere construir, digamos, está preocupada por dominar a través del terror, no de construir su consenso. En todo caso, el consenso para la lucha antisubversiva
Videla no lo tiene que construir porque lo hereda. Lo hereda es una de las cosas que le lega el peronismo, digamos. Entre Perón e Isabel, un consenso de una parte de la sociedad política para luchar contra la subversión, y que la lucha contra la subversión está bien, hay que hacerla, etcétera, etcétera, que los subversivos son malos y se merecen, bla, bla, bla. Videla eso no lo tiene que construir. Eso lo hereda del tercer peronismo. Así que yo diría que un poco estas son un poco las características que están ahí, ¿no? El tema bueno, por eso también hay dos terrores, ¿no? El terror que siente el que es secuestrado, torturado, está claro que siente un terror. Pero ese terror muere con esa persona. La dictadura quiere que el resto de la sociedad sienta terror. Entonces, ahí aparece una dimensión que es muy importante, que es que hay una gran cantidad de sobrevivientes, personas que han sido desaparecidas y que no murieron. Está bastante subestimado en la memoria social, en cómo nos representamos. Es cierto que hay muchos desaparecidos que murieron, no estoy diciendo que no. Son decenas de miles, posiblemente cerca de 30.000. Ahora, hay mucha gente que estuvo desaparecida y fue liberada, soltada. Mucha. Y uno de los aspectos tiene que ver con difundir el terror. Digamos, que la sociedad, se repliegue de ese nivel de movilización, de politización que vivió en los años anteriores. Digamos, uno de los problemas que tiene el tercer peronismo es que los sectores dominantes, los que esperan de Perón, del peronismo, es que calme la radicalización y la crisis política y el conflicto social. Y eso no pasa. Llega Perón y sigue la crisis política, sigue el conflicto social, con las huelgas tan grandes que hay en julio del 75, incluso continúa una influencia bastante grande de las fuerzas de izquierda. Bueno, Perón no lo trajeron para eso, ¿se entiende? Y bueno, la dictadura viene a cerrar eso de una manera más brutal. La difusión del terror tiene que ver también con esto, ¿no? Con llevar a toda la población o al exilio, o a la muerte, o al encierro en la vida privada. Y en toda esta dinámica que se da con el gobierno militar y la represión ya sin trabas, digamos, ¿cómo se articula no solamente no la fuerza, sino, qué sé yo, la policía, la justicia? Bueno, hay varios historiadores que han mostrado que para que funcione el terrorismo de Estado se necesitan articular instituciones tradicionales que ya existían, la policía, el Poder Judicial, otras, con estructuras nuevas, las patotas, los centros clandestinos, todo lo que configura el aparato de desapariciones, secuestros y desapariciones. En ese sentido, lo que se nota es en general, una articulación bastante fácil, no sé si quiero decir fácil, una articulación que en general no muestra mayores problemas y que es condición de posibilidad para que el terrorismo de Estado funcione. Es decir, con la estructura clandestina no alcanza. Se tiene que integrar los aparatos represivos tradicionales, se tienen que integrar otras estructuras estatales a cumplir diferentes roles para que esto sea posible. Está estudiado el rol de la morgue judicial, está estudiado, con Débora Antonio, que es una amiga, una colega, hemos publicado un artículo hace poco sobre el rol de la brigada femenina del Partido San Martín en la provincia de Buenos Aires, que es una brigada que tradicionalmente alojaba niños de la calle o digamos, atenta a las cuestiones de minoridad cercanas al delito, chicos, ladrones, personas que no tenían hogar o trabajo definido, un poco un perfil así, para ocuparse de golpe de administrar, para decirlo así, criaturas que venían de los operativos, en los que morían los padres, los que eran asesinados los padres, ¿no? Chicos que quedaban a la deriva, etcétera, etcétera. Algunos de esos chicos eran apropiados ilegalmente, algunos de esos chicos aparecía algún abuelo que había logrado rastrear dónde podía llegar a estar y lo reclamaba,
o pasaban al Poder Judicial, al sistema de minoridad, etcétera, etcétera. Ahora, lo que a nosotros nos interesaba pensar y problematizar es cómo era posible o cómo funcionaba esto de instituciones que han sido creadas para otra cosa, que tienen una historia anterior. Acá hay un rol cercano, ¿sí? Porque se trata de mujeres, policías que cuidaban niños y ellas te dirían que en el 78 también estaban cuidando niños. Podés ver una continuidad, pero en otros casos realmente es bastante transformado el rol estatal para encubrir o ser un elemento que articula con el sistema del terrorismo de Estado. No hay terrorismo de Estado sin una intervención estatal muy importante, que no es solo las patotas, que no es solo los centros clandestinos. Y la mayoría de los centros clandestinos son dependencias policiales, la enorme mayoría. Estadísticamente son un porcentaje muy alto. En ese sentido, creo que sobre muchas cuestiones se puede seguir estudiando, investigando, pero me parece que el rol de la Policía Federal Argentina y el rol de las policías provinciales en la etapa del terrorismo de Estado, aunque hay algunos trabajos, se han publicado algunas cosas bastante interesantes de colegas, pero creo que es un tema que se puede profundizar. Hay una etapa, no sé si decir de relajación, pero sí como que intenta abrirse un poquito más el diálogo, que es con la llegada de Violar. ¿Y ahí qué pasa con la represión? Es 81, ¿no? Claro. Bueno, ahí pasan dos cosas. Primero, que el objetivo de la dictadura de eliminar la guerrilla era un objetivo cumplido. Yo diría objetivamente y en sus propios balances. Ellos ya ahí están hablando de la guerra contra la subversión como algo que está en el pasado, algo que ya terminó, ya ha sucedido en el discurso militar. Es un poco intentar acomodarse a lo que viene después. También sucede que esa lucha antisubversiva era el gran aglutinante de las Fuerzas Armadas, y con ese objetivo medio superado aparecen las grietas, las discusiones, las fisuras, por el plan económico de Martínez de Hoz, el rol crítico opositor, si querés decirle, de Macera, que critica, dice cosas, hace su juego político, etcétera, etcétera. Y después yo creo que a partir sabemos que la enorme mayoría de las desapariciones fueron en el año 76, 77. Después hubo desapariciones, pero en forma mucho más molecular. Pero si hay 30.000 desaparecidos y unos 20.000 desapariciones, 25.000 fueron esos primeros 2 años. Yo creo que en ese sentido también la visita de la Comisión Interamericana en el 79 marca un punto en el que el gobierno ya no puede actuar como antes. De hecho, Kissinger se lo dice temprano. Kissinger le dice, hagan lo que tengan que hacer, pero háganlo rápido. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que hay formas, tal vez quiere decir que hay cosas que no se pueden sostener en el tiempo. Digamos, que hagan el trabajo sucio rápidamente y después vemos cómo escondemos abajo de la alfombra lo que queda, ¿no? Los trapos sucios. Yo creo que en el 81 también está esta situación de que tampoco se puede. Hay un objetivo cumplido de eliminar la guerrilla. Montoneros y el ERC no existen más, salvo en las cárceles y en el exilio. Pero como partidos políticos que pueden intervenir, actuar, realmente ya están eliminados prácticamente. Y bueno, Viola está jugando ahí esa apertura, pero que bueno, que sabemos que falta bastante todavía, ¿no? Para el final. Te digo de dónde surge esta pregunta. Vos sabés que tengo una compañera de trabajo y vos sabés que el padre fue desaparecido en el año 82. Entonces, bueno, la pregunta iba hacia decir, bueno, ¿hubo un proceso de merma más allá de que ya Numéricamente sí, pero hay desaparecidos en el 82, hay desaparecidos en el 83, hay centros clandestinos que funcionan después de las elecciones, siguen funcionando, hay desaparecidos que llaman a su casa después de que asumió Alfonsín, desaparecidos que no vuelven. No es que es un desaparecido que llama y al día siguiente va a su casa. Un desaparecido que llama y no aparece nunca más. Eso está ahí también, digamos, ¿no?
la represión desde esta etapa final de la dictadura, digamos, desde ya la transición, eh, ¿cómo, cómo transita esos últimos años la represión? Bueno, digamos, yo creo que más que la represión es el problema de los efectos de la represión. O sea, es la pregunta por los desaparecidos, ese es el problema. Esa pregunta que los militares no pueden responder. Digamos, ellos han tomado una decisión, yo creo que en gran parte para distanciarse de lo que le pasó a Pinochet. Pinochet mató mucha gente y asumió la responsabilidad y eso le generó a Chile un aislamiento internacional bastante importante. Los militares acá querían matar mucha gente, pero no querían, para decirlo así, comerse el garrón de denuncias internacionales, aislamiento en foros internacionales, que los gobiernos de izquierda o progresistas en Europa rompan con Argentina. Querían esquivar todo eso. Pero esto genera el tema de la pregunta que no se puede responder. En algún momento los militares, en distintos momentos, en debates internos, hubo quienes presionaron por presentar una lista de muertos y no tuvieron consenso para decirle, mostrarle a una sociedad la lista de los muertos que hay. Así que tiene ese enorme problema, no importa cuántas desapariciones hay numéricamente en 82-83, sino que el gobierno, los militares en general, el gobierno militar tiene este gran problema del elefante en el bazar, de la pregunta que no se puede responder, de que ya tal vez siguen diciendo que todo es una mentira y que toda esa campaña anti-Argentina. Bueno, pero ese discurso no tiene misma fortaleza en el 78 que en el 82, 83, ya medio que está muy deshilachado, digamos, decir que todo es una mentira, digamos. Hay denuncias en Argentina, hay denuncias en el exterior, está la visita de la Comisión Interamericana, hay sobrevivientes que cuentan, estuve acá, pasó esto, fue así, fue asá, las denuncias de las mujeres que salen de la ESMA y denuncian en Francia, digamos. Decir yo no hice nada es como que se vuelve una cosa inmanejable. Y por otro lado está el tema de que el gobierno, los militares están dispuestos a soltar el poder, a entregar el poder a elecciones, pero están preocupados de que los vengan a buscar con este tema. ¿Qué va a pasar con este tema? Ahí está, bueno, la ley de autoamnistía y el documento final, que no, me parece a mí que no buscan más convencer a la sociedad de nada, sino que quieren tranquilizar a la tropa. Es para tranquilizar a los cuadros medios del ejército que dicen, ¿cómo? Hicimos todo esto, salvamos a la patria, nos lo pidieron los partidos políticos, nos lo pidió Isabel, salvamos a todos y ahora resulta que nos van a meter presos por asesinos. ¿Cómo es? Ahí hay una interna fuerte sobre cómo manejar la transición y este problema y los juicios, bueno, que es uno de los grandes problemas del gobierno de Alfonsín, ¿no? Juzgar qué, juzgar cómo, juzgar a quiénes, cuánto juicio, para qué, hay que juzgar a los máximos responsables, hay que juzgar a todos los asesinos, se puede, no se puede, es juzgar a todas las Fuerzas Armadas. Bueno, es uno de los grandes temas que va a tener ahí de ahí en adelante, ¿no? Bueno, Ariel, ha sido fantástica la charla. Bueno, me alegro que te haya gustado. Bueno, primero agradecerte por haber participado del programa, ¿sí? De este ciclo que, bueno, intentamos dar vida a los años 70, ¿viste? Pero dar vida por especialistas. Muy bien, muy bien. Bueno, agradezco mucho la invitación y estuve muy cómodo acá charlando de estos temas. Bueno, muy agradecido. Bueno, y con ustedes los veo en una semana. Chao. La esperanza revive en las canciones de acero, un legado eterno grabado en el sendero. Nuestro chanto es un canto en el campo de batalla, cada golpe resuena en el alma que estalla. De las cenizas se alza un himno de libertad. Es la fuerza de un pueblo que nunca se dobla.